Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube, CERVAL, Centro de Desarrollos Sistémicos. Nuestro invitado de hoy es Sat Jiwan Singh. Él es kinesiólogo y por más de 3 décadas ha sido el kinesiólogo del Teatro Municipal de Santiago. Él ha trabajado con los bailarines del Ballet de Santiago, con los integrantes de la Orquesta Filarmónica y con los integrantes del coro. Ha sido docente en diversas universidades de nuestro país y es profesor, maestro de Kundalini Yoga. Su maestría abarca la anatomía y filosofía yógica, humanología y mantra y sonido y mudras y bandas, entre otras. Sat, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a participar. Me siento súper honrado porque yo siempre he sentido que lo que hago me sale fácil, en el sentido de que tiene algo que se relaciona con el nombre del programa, que es coherencia, la coherencia, el Sí. acto coherente, donde trato de estar integrando e integrado el mundo interno con el externo. Entonces el ir a trabajar al teatro, por ejemplo, ahora después de 35 años, todavía es un panorama, es, es Genial, la mejor cosa que me puede pasar en el día. Entonces, eso lo encuentro un regalo precioso del universo. precioso. ¿Cómo quieres Sí. que te llame? Sat, Sat, por favor. Sat, Sat, Sat. Perfecto, sí, sí. Sat. Sí. Porque es como la mayoría de la gente me conoce ahora. Hoy día te llamas Sat, sí. Por eso te Tiene que pregunto. ver con ese viaje en la identidad, ¿no? Entonces, es por Sí, eso. sí, sí. Yo preferí preguntarte, ¿cómo quieres que te Te llame? agradezco mucho. Muchas gracias. Genial, genial. Y, y a propósito de este viaje de la identidad, ¿cuál ha sido el recorrido en este gigantesco viaje en torno a la identidad? Sat. Uy, yo siento que por alguna razón ha sido un viaje que tuvo inicio desde la más tierna infancia y tuve una suerte inmensa de criarme en el sur de Chile, pero en el sur profundo, de Chaitén al campo en el Ya. año 60. Entonces, eh, era un viaje a caballo, 25 kilómetros desde Chaitén hacia el sector que se llama Río Amarillo, y ahí mis papás llegaron como profesores normalistas y construyeron una pequeña escuela donde habían niños de primero a sexto básico en una sola sala. Y el segundo piso era nuestra casa. Ya. Entonces, mi infancia ocurrió allí. Los primeros 3 años de vida ahí, que son tan significativos, Absolutamente. de tal manera que el, el pendrive mente, los archivos que se llenaron ahí fueron en contacto con la naturaleza más Esencial. inmensa, la naturaleza más clara y prístina, porque en esos años el sector se recorría a caballo y se estaban construyendo recién caminos, y la gente que allí vivía eran colonos. Entonces los niños también teníamos una experiencia directa con la naturaleza, y nuestros juegos eran en relación a eso. Y el hecho de que vinieran todos los días a mi casa A tu escuela, casa, 15, escuela. 15 o 20 niños que compartíamos la misma sala. Entonces yo jugando aprendí ahí hartas cosas a leer, etcétera, etcétera. Y la relación con la naturaleza creo que es la relación más directa con eso que llamamos Dios. Sí. Porque en definitiva los arreglos que hace después el mundo en términos de
construir una religión respecto a esa idea, es más bien acuerdos bastante intelectuales, pero Ajá. la experiencia directa como la experiencia más genuina, como el conocimiento más genuino, es darse cuenta de que, por ejemplo, cuando bajan los tordos, que son los pájaros negros, va a Ajá. hacer frío, o hace frío. O que cuando hay viento norte se va a echar a perder el tiempo. Sí. Toda esa lectura de la naturaleza hace que uno se sienta absolutamente conectado, pero no como una idea de conexión, sino es que como el hecho de conexión. Porque Ajá. cuando empezaba a correr ese viento, yo recuerdo que si había ropa tendida, por ejemplo, había que guardarla porque iba a llover. Iba yo, Entonces, era una acción. O se guardaba leña. Eh, y, y el juego con los pequeños animales, con sapitos, con recoger algunos pececitos en el río, traerlos, los traía a almorzar conmigo en un vaso y después los iba a dejar al arroyo de nuevo. Todo eso es como de cuento, claro. Y Y te acompañaban a almorzar. sí, esa es Mm. una realidad para mí. Entonces, Eh, eso generó un profundo estado de conexión con ese principio eh, divino, fuerza vital o energía cósmica, como la quieras llamar, y nunca me abandonó, gracias a Dios, porque sentí que quedó ahí en el primer septenio muy profundamente impreso. atado, Mm. impreso, absolutamente. Sí. Incluso después cuando yo estaba en la universidad estudiando kinesiterapia, yo recorría, cuando ya podía hacer eso en el hospital, y me ubicaba al lado de algún enfermo solamente a hablarle con la certeza de que ese acto lo sanaba. Entonces yo sentía que el poder sanador se desarrolla en cualquier persona a partir de esa conexión con lo profundo, que le podemos llamar alma, ki, chi, prana, atman. El nombre no importa, porque al final los nombres son una identidad para ponerle algo, Ajá. Newen. Y esa conexión mutua de alguna manera funciona para que en el otro se active el espacio sanador. Y nunca lo he perdido eso, porque no creo que se pueda perder una vez que se conecta. Es como abrir, como cuando tú abres una ventana de internet, pero Ah, después no la puedes cerrar. O sea, te das cuenta, y uno en la vida cuando se da cuenta de algo, después uno se puede hacer un poco poquito el leso, pero no puedes desconocer eso que ya sabes. ajá, De así. tal manera que, y eso tomó muchos colores en mi vida, formas. Me interesó el trabajo de los curanderos amazónicos, por algunos años fui a estar con algún curandero o algunos curanderos. Hice yoga desde muy temprana edad, yo creo que a los 13 años comencé a hacer yoga, cuando nadie en mi familia ni en el entorno hacía yoga era bastante raro, y en Temuco, que es una En ciudad Temuco. de provincia donde las probabilidades son tal vez menores, pero un día vi yoga y yo fui. Y ahí partió ese aspecto también. Pero el Perfecto. misterio siempre ha estado ahí como motor principal en el viaje Como en la y intención, ¿no? Como, la ujú. intención. Entonces, Sí. eso fue tomando distintos colores, también con el arte. Creo que el arte, cuando se realiza eh, desde ese espacio que llamamos inspiración, es un profundo estado de conexión con el alma finalmente. No es de otra manera, porque uno después con la mente, la mente es un órgano que sirve para esculpir ideas y Ah, para trabajar cosas, pero la inspiración es previa, la inspiración ilumina a la mente para que le dé un viaje, un orden, tal vez dirección. la Mm. dirección, incluso ni siquiera dirección, porque uno a veces está haciendo algo desde un espacio completamente intuitivo y sabe que está bien, aunque encuentre que es una locura. Sin duda. Cuando la mente hace el Sí. contraste, dice, pero ¿cómo puedo estar acá? Pero resulta que tú sabes que es el camino y es lo correcto, y te Exacto. mantiene. Y ahí emerge aquello que llamamos arte, que tiene que ver con una conexión con eso que yo voy a llamar alma ahora, que le puedes Ajá. poner cualquier nombre, y el verdadero artista es el que siente desde el alma
piensa, entre comillas, desde el corazón y usa la mente como para expresarlo de una manera, en un lenguaje un poco más ordenado, tal Ah, vez. Y, y ese contacto es, también es religar en el sentido religioso, de ajá. religar, unir como yoga, unión, ¿no? Donde el ser se entra en un espacio vibracional profundo y Ah, emerge bien, algo trascendente que va más allá del tiempo y espacio. Por eso perfecto. esas obras permanecen en el tiempo y en el espacio. Están en Y otra otras, dimensión. Sí. claro, otras obras nacen con un destino corto también, Ajá. Y en ese, creo. y en ese sentido, lo efímero. En ese ¿Sabes? sentido, primero es también el universo se expresa de mil maneras y el tiempo técnicamente no existe, o sea, hay un continuum eh, de apreciaciones y de dimensiones multidimensionales, entonces podemos tener también, por ejemplo, un insecto que en 24 horas hace todo su ciclo. Exactamente. Ya, se levanta, hemos estado a lo mejor a la orilla de un arroyo en una tarde calurosa y vemos que hay un enjambre ahí de insectos dando vuelta, vuelta, Ajá. vuelta y nos preguntamos qué están haciendo. Se están reproduciendo, se están preparándose para bajar al agua, poner sus huevos y morir. Y Ay, eso fue en sí. 24 horas. Entonces, esa relatividad del tiempo también es muy interesante porque el tiempo psicológico, el tiempo dentro de nuestra psiquis, es muy distinto al tiempo que medimos con el reloj. Y lo hemos visto en este periodo especial que estamos viviendo, donde tal vez a pesar de que hemos estado mucho en la casa, nos hemos ido llenando de actividades también que hacen que el día sea como con 2 o 3 reuniones de Zoom y ya son las 7 de la tarde. Y ya es octubre. Ajá. ¿Dónde se fue el año? ¿Dónde se Eh, fue el año? ¿Dónde se fue el año? Entonces hay una relatividad y entonces lo efímero yo creo que tiene que ver con esa percepción de, de darse cuenta al final de un periodo que fue muy rápido. Eh, y eso eh, tal vez nos pasa porque estamos mucho en un espacio subjetivo, donde en el imaginario viajamos y construimos, y el presente se va como el agua entre los dedos. Como el agua entre los dedos. Y no podemos, no nos hemos entrenado a diferenciar entre lo que está ocurriendo y lo que estoy pensando. Así es. Entonces, estoy completamente distraído generalmente. Yo puedo llegar a la oficina todos los días haciendo una rutina, pero no tengo conciencia de cómo hice el viaje. Voy en automático. Ajá. Entonces, todo el tiempo que estamos en el piloto automático, no hay una conciencia real de ser y estar. Por lo tanto, el estar en el presente también a veces nos da esa idea de lo efímero, porque no logramos estar allí en un instante que se puede hacer eterno también, en un Así, instante maravilloso, por breve que sea. ¿cierto? Y cuando uno, por ejemplo, me gusta pensar eso, Susana, cuando uno dice, me di cuenta, fíjate. Y el instante de darse cuenta es justamente más corto que un relámpago. Uno no dice, me voy a dar cuenta a la 1, a las 2. Tú te das cuenta, ¿cierto? Te das cuenta. Ah, Y en ese darse cuenta es un chispazo que tal vez te tome años en entender de lo que te diste cuenta, ah, en absorber esa información, desarrollarla y realizar algo con ella. Pero ujú. antes que te das cuenta es un relámpago que a veces no tiene tiempo. Exactamente. Eso es Buenísimo. maravilloso, Es potente. es bello. Y eh, Sat, y este recorrido que es como un recorrido simultáneo desde el vivir el cuerpo en el yoga precozmente, ¿cómo tomaste la opción de entrar a la carrera de kinesiología? Mm. Resulta que por ese tiempo también a mí me interesaba mucho el arte, me interesa la danza específicamente. Yo estudié danza en un periodo
fue un periodo muy importante en mi vida porque creo que los percibí también desde ese espacio eh, de conciencia. Curiosamente, recuerdo claramente el día en que me compré las zapatillas y me las puse y yo dije, hoy día no sé nada de ballet. Mañana voy a ir a la primera clase. Yo sé que no voy a saber bailar, pero voy a saber un poquito más. Y me di cuenta que clase a clase me fui dando cuenta de los poquitos y traté de organizarlo. Okay. Entonces me interesó mucho también el proceso pedagógico de la danza. Y a pesar de que tuve la suerte de que llegó a Temuco Osvaldo Lizana, un profesor que venía de la Universidad de Chile, entonces entregaba una metodología bastante clara y me ocupé de ir entendiendo la metodología del ballet y en un punto dije, me gustaría bailar profesionalmente y la respuesta era sí en ese momento. Yeah. Pero también dije, ¿y si hago terapia para bailarines? Ni siquiera, no sé de dónde me salió esa idea. Entonces yo ¿Sí? dije, voy a entrar a la carrera de kinesiología y cuando termine voy a ser kinesiólogo del Teatro Municipal. Pero yo nunca había pisado el Teatro Municipal, ni sabía si existía el cargo, no sabía cómo era la compañía, nada, nada. Bueno, y avanzó el periodo de estudio en la universidad y yo empecé a venir a Santiago a tomar clases y a ir al teatro y ahí me di cuenta que no había. Entonces fui atendiendo en cualquier lugar y hasta que egresé y presenté el proyecto y ahí me aceptaron, me aceptó Iván Nagy, Iván un hombre Mayer. que, que tiene, que tenía una gran experiencia como bailarín, un gran bailarín que tuvo trabajo en grandes compañías como el American Ballet Theatre, donde él tenía en sí mismo la experiencia del cuerpo, atendido por terapeutas profesionales dedicados a la danza. Entonces, cuando yo le llevé el proyecto, él no lo leyó, me pidió que lo atendiera. Genial. Y ahí me contrató. Entonces, me gustó eso porque Buenísimo. me Sí. dijo, ah, bueno, pulgares. Me dijo, esa fue su expresión. Bueno, pulgares como para encontrar los puntos. Claro. Y eso me facilitó también el conocimiento de la danza. Yo hice un seminario de título en biomecánica en danza, como Ya, para entender todo el trabajo y después por muchos años, por 25 años, di clase en distintas escuelas de danza en la Universidad de Chile, en la Humanismo Cristiano, en el ARCIS, eh, dando esa parte del cuerpo y el estudio del ballet, junto, ¿no? Haciendo la haciendo la conexión, ¿no? Como la integración. Mm. integración. Ujú. Que de anatomía se puede saber mucho y de danza mucho, pero si no está interconectado es un conocimiento que está un poquito divorciado. La divorcio. Obviamente se entiende, pero la conexión la hace más clara, más útil, mucho más digerible. Ajá. Y así fue esa parte y de entrar a kinesiología y el motivo. Entré a kinesiología por eso. Sí. Fue bonito porque yo eso se lo escribí a una amiga, en ese tiempo se escribían cartas, Escribían cartas, sin sí. haber hecho ninguna clase de kinesiología ni haber entrado a la universidad técnicamente inscrito, pero ya sabía que iba a trabajar en el teatro. Genial, genial. ¿Y cómo fue la experiencia de bailar Mira, para yo ti? tuve una experiencia breve de bailar, pero una experiencia un poco más larga de enseñar ballet. Y, y siempre me gustó este trabajo también de conexión del sentido del movimiento, no Ajá, solamente una forma vacía. sí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si uno se sube, ¿por qué uno hace las posiciones, por ejemplo, en rotación externa? Hay una razón histórica, porque el ballet nace en Francia y en ese tiempo la aristocracia, una forma elegante de caminar y de pararse era con rotación externa. El Ah, vulgo era el que caminaba más bien con los pies como estuvieran. paralelo. O sea, la danza se fue desarrollando en este sentido el andeor, la rotación externa, y paulatinamente esto se traspasa a Italia, después en las grandes escuelas de Rusia, se mantiene. De tal manera que el andeor no solamente es un ejercicio, sino es que viene desde un
un concepto, de una manera de ser y estar. Luego, el elevarse hacia la media punta es denotar lo liviano, y el elevarse hacia la punta emerge en la época del romanticismo, donde la idea de un ser espiritual enamorándose de un ser humano, da la idea, entonces, una bailarina se eleva por primera vez a la punta de los pies, pero para denotar lo liviano, no solamente porque era lindo o era un bello ejercicio, sino es que era Como la el polinia, ¿no? movimiento al servicio de un decir, de un narrar. Y ese trabajo es muy lindo cuando se enseña una clase cotidiana, por ejemplo, asociar siempre la idea de lo liviano cuando el estudiante se está elevando a la media punta, o este estado de no gravedad, o el estado de suspensión, todas esas cosas que se buscan en el cuerpo, tienen una estética, pero tienen una historia, un constructo que ha ido formándose. Y esa parte a mí me encanta porque me da. Eso es lo que conecta con el alma finalmente del que quiere bailar también. Sí. Porque si no hace gimnasia, que no digo que la gimnasia no tenga alma, pero ¿por qué haces danza? Haces danza porque algo en tu interior quiere hablar a través del El cuerpo. movimiento corporal. Y necesitas entrenar el cuerpo para ese relato que vas a decir. Exactamente. Y fíjate que eso hace la diferencia entre un bailarín que relata y en un bailarín que hace pasos en música. Y eso se nota. Se Y es muy, percibe inmediato, ¿no? sí, se percibe. Y también, esto es muy bonito también como espectador. Cuando tú estás sentado en tu butaca y miras el espectáculo, hay alguien que te gusta más. Que Y eso captura la atención. captura tu atención inmediatamente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso un sistema neuronal que se le llamó neuronas espejos. Las neuronas espejos lo que hacen es espejear al otro. Entonces lo intuye, uno empatiza con el movimiento y principalmente con lo que está sintiendo a través del decir. Y eso es muy lindo porque muchas veces uno dice, pero ¿cómo a la gente le gusta este bailarín? Porque técnicamente no es tan brillante, técnicamente, etcétera, etcétera. Resulta que la lectura que está haciendo ese escaneo desde la butaca tiene que ver con esa conexión que existe entre el espectador y el artista en relación a lo que emerge. Y eso mismo ocurre en la pintura, cuando una persona logra plasmar allí no solamente una linda perspectiva, sino que hay un mensaje impreso. Es como eso se denomina en el área más de las líneas más espirituales, por ejemplo, un yantra. El yantra es una imagen que tú miras y te trae un estado espiritual X, donde tú te conectas con ese estado vibracional. Entonces, el estado vibracional al que accede la persona es espejeada también por el, el artista. Entonces, por eso me gusta enseñar o conversar de esto, porque a veces un pequeño gesto, una pequeña cosa que tú digas, abre como un dique que está contenido ahí y se expresa luego en la persona. Eso es muy lindo. Emerge, ¿verdad? Como, Sí. sí, tremendo. Está la semilla. Está la semilla. Cada uno de nosotros tenemos nuestros mentores, por así decirlo, ¿no? Uno recuerda, esta persona me dijo esto y fue como, tal vez me lo dijeron muchas veces antes, pero fue la forma, la manera como se expresó que yo lo entendí. Así es. Eso es muy lindo de buscarlo honestamente, de Sí. comunicar y legar algo también. Legar en el sentido legado, ¿no? Sí. Y, Sat, ¿y cómo fue tu recorrido? ¿Cómo ha sido y cómo sigue siendo para tus padres? Mira, dentro del grupo familiar se acostumbraron rápido a que yo fuera con preguntas raras. Yo pregunté de chico, por ejemplo, ¿por qué la luna nos sigue a todos lados? O me acuerdo que me gustaba jugar a hacer misa.
Ya. Como el Y ritual, como el sí, ritual, ¿no? curiosamente, cuando vivíamos en el campo, en Río Amarillo, yo me amarraba la cabeza. No sé, me ponía un paño en la cabeza. Y cuando mi mamá me vio con turbante, me dijo, qué raro, eso tú lo hacías cuando chico. Ay, qué bonito. Entonces creo que tuve la suerte y la fortuna de sentirme siempre libre, ¿no? De viajar con mi pasión Y de y con mi experimentar. intuición. Sí. eh, y, y creo que dentro de esa cosa más diversa, tampoco nunca generé dificultades de relación. Y eso es, los padres lo aman mucho porque Ah, cuando uno puede que seas muy, qué sé yo, de una manera como todos los padres esperan que los hijos sean, ajá. pero, generan mucho conflicto, no sea en la adolescencia, que es lo normal, Ujú. eh, y tú vas pasando tu vida bastante con un comportamiento fácil, agradable y que tú notas que está entretenido. El otro entonces siempre me dejaron estar entretenido con lo que estaba haciendo. Buenísimo. Entonces creo que desde esa perspectiva un viaje fácil. Bien, Pero bien. ahí, ¿sabes, Susana? Yo creo que uno puede, frente a la vida va a estar siempre llena de dolor y placer, esa es la polaridad. Eh, Pero la maestría y la gracia de encontrarle un sentido a la vida, que es un tema, Ajá. denota cuando logras darte cuenta que uno puede cumplir roles. Y un rol muy atractivo para mí es el ser el rol de aprendiz. Pero no me Genial. gusta el rol de víctima. No me No, gusta el rol de que- no. víctima. Pero cuando tú estás en la disyuntiva, porque la vida te va a poner situaciones de dolor, y en el dolor, entonces está la elección. Víctima o aprendiz. Si Ajá. uno se pone en el rol de víctima, va a salir un, un exudado de allí, un jugo que vamos a llamar sufrimiento. Y Perfecto. si, y si estás en el rol de aprendiz y vas al dolor y aprendes como aprendiz en el dolor, vas a tener un estado de gozo, Ajá. reconociendo que el dolor existe, o sea, no es negación, porque eso también puede ser una forma, sin negar el dolor, pero optar por el viaje hacia el aprendiz donde vas a encontrar gozo. Por lo tanto, eh, el gozo se transforma en un estado y la felicidad en un estado, independiente de que estés en placer o dolor. Ujú. Entonces, la felicidad se torna como una escenografía de fondo de la vida. Perfecto. Y en esa escenografía ocurre el juego de la vida. Y cuando uno se mantiene allí, creo, en eso yo creo, notas los distintos flujos entre el dolor y el placer. Ajá. Y cuando te estás acercando al dolor, entonces conoces la experiencia de haber salido de allí, desde el espacio del aprendiz. Y ahí emerge entonces el ser resiliente, que es capaz de un estado de dolor generar un estado positivo y un aprendizaje. Y si has aprendido eso, entonces te gusta, a mí me gusta estar en ese estado, por lo tanto trato de ir pasando por esos espacios. Y creo que los grandes momentos de la vida son los grandes momentos de dolor. Y allí en esos grandes momentos de dolor es donde nosotros podemos expresar lo aprendido, por un lado, y volver a reaprender como en una espiral, porque Sí. se asienta algo. Genial. Entonces, desde ese espacio creo que ahí también la influencia de los padres en dejarte ser en esos espacios y reconocerlos Ajá. es muy bueno, muy importante. Y también darse cuenta que uno hereda
un montón de aprendizaje. O sea, los primeros años uno ve el mundo por el mundo de los adultos que te rodean. Y después hay un periodo en el que amorosamente uno tiene que reconocer su propia identidad y poder reconocer quién soy respecto a qué me enseñaron y con qué estoy de acuerdo con eso o cuánto quiero cambiar. Como la Y herencia, ¿no? Lo que traigo. es lo que traigo. Y que ese proceso sea desde un espacio de amor también, porque los padres lo hicieron. Nadie nace con un manual de cómo tienes que criarte. No eres Genial. una lavadora que trae un manual ahí, que dice, haga esto, aprieta este botón, etcétera, y todo funciona bien. O sea, es ensayo-error, o sea, ¿cierto? De tal Cierto. manera que obviamente uno tiene que aceptar que los padres se equivocan y ahí entonces uno sale de esa idea, de esa idealización. Ajá. Pero cuando es con amor, entonces uno sabe que desde el amor hicieron lo mejor posible y eso fue. Sí. Y uno puede reconocer ahí cómo viajar hacia donde uno quiere tener esa identidad y tener esa nueva identidad tal vez y Ah, conservar lo que te parece valioso. así es. Y en ese sentido es como quisiera preguntarte más sobre el vínculo amoroso. Es como, eh, a propósito de la palabra amor, que está como muchas veces utilizada como, o sea, en nombre del amor se hacen muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces es como, cuéntame un poquito del concepto. Ese parece que es otro inmenso tema, porque resulta que Sí, nosotros somos seres emocionales y una de las grandes dificultades es la gestión emocional. ajá. La emoción en nuestro cuerpo físico se construye en base a hormonas y neurotransmisores. Entonces tenemos ciclos y nuestros ciclos eh, van a generar impulsos y van a generar emociones. Ujú. De tal manera que cuando estamos en ciertos ciclos, nosotros podemos pensar que estamos enamorados de algo o de alguien, pero en realidad estamos hormonalmente estimulados en una situación o hacia alguna persona. Ujú. De tal manera que reconocer cuando estamos hormonalmente entusiasmados o cuando realmente estamos entrando en un espacio de amor, Ujú. es necesario diferenciar y hay una cosa a veces de tiempo y a veces no de tiempo. Ujú. ¿Cómo es la cosa? Por ejemplo, estoy siendo medio críptico aquí, pero por ejemplo, una madre en el acto de un parto natural, así, un parto natural, cuando está pujando y cuando está en ese estado de alterado de conciencia por la respiración que emerge naturalmente en el parto, ¿no? Y que Y con el, baja los niveles de oxígeno y toda la cosa, ¿no? Ujú. todo aquello que ocurre y le muestran por primera vez ese ser, la madre se enamora. Ajá. Y se enamora a pesar de todos los a pesar que ocurren en la vida, Ajá. generalmente. Son los más frecuentes. De tal manera que cuando nosotros estamos a lo mejor bailando por allí en una fiesta y miramos y aparece alguien y nos quedamos detenidos así como que todo se pone en cámara lenta y pensamos que nos enamoramos, en realidad fue una subida hormonal generalmente eso. Ajá. Y resulta que como seres humanos lo que podemos hacer es a esa persona atribuirle todas las características que están en mi imaginario de la princesa o el príncipe. De tal manera que yo visto como un arbolito de Pascua a esta persona y le coloco luces, bolitas rojas, cintas, y lo lleno, lo visto de algo que en realidad está dentro de mí, pero que en la otra persona no es lo que yo estoy imaginando en ese momento. Es imposible que así sea. De tal manera que tú armas a lo mejor un compromiso con tu arbolito de Pascua y a lo mejor te lo llevas para tu casa. Y un día las luces no funcionan del arbolito. Ajá. Pasa otro tiempo y las guirnaldas las encuentras en el suelo. Y tu arbolito. Y esto es bilateral, porque es como, Claro, es como cada uno puso su cada arbolito uno proyectó en su proyectó imaginario. su imaginario.
Y estamos intoxicados en base a nuestra hormonalidad ahí. Y resulta que en la medida que esta hormonalidad va decantando, también va apareciendo esta imagen, como que Cupido empieza a mirar ves que Cupido es ciego, empieza a aparecer. Sí. Abre, abre. Hasta que un día, Te abre un velo. hasta que un día puede que quede una rama seca y tú dices, pero ¿y cómo yo pude estar creyendo que este era el arbolito de Pascua? Pero resulta que esa persona despertó el amor que vive en ti. Por lo tanto, diferenciar eso y hacer un constructo en un instante, decir, mira, esta persona logra despertar este amor que vive en mí. Por lo tanto, es aquel impulso que me lleva a desplegar eso que existe en mí. Por lo tanto, cuando yo hablo de mi amor, no me estoy refiriendo a la otra persona, estoy hablando de lo que despliega en mí la otra persona. Por lo tanto, la otra persona no es mi amor como una propiedad, sino es mi amor como mi amor, mi celular, mi auto. Porque a veces queda como en el mismo categorización, Como un objeto. como Ajá. mi hijo incluso, ¿cierto? Se objetiza Sí, sí. este objeto amado y se hormonaliza, por lo tanto tienes una vida sexual, activa, placentera, tal vez como nunca, e incluso eso decae. Entonces lo que va quedando es justamente, ahí empieza a desplegarse el amor, yo creo. El Ah, amor, el amor, el amor, el amor. Pero en un instante el otro también es una forma de amor, pero uno tiene que reconocer que la persona es un estímulo que puede desplegar algo que vive en mí. Por lo perfecto. tanto, cuando uno tiene en ese momento esa claridad, que es muy difícil, estoy hablando de algo casi que es imposible, porque eso es gestión emocional muy poderosa, Ujú, tú tienes que reconocer y decir gracias a lo que sea, a la energía que tú quieras invocar, ujú. porque tengo la posibilidad de sentir esto. Y esto que estoy sintiendo es mío y es una belleza que yo proyecto en el todo. Por Sí. lo tanto, esa belleza es una probabilidad y una posibilidad. Por lo tanto, esa belleza también me da la posibilidad de crear una vida bella, una vida buena, una vida en la que yo puedo traer el paraíso a mi presente. En eso yo creo. Yo Sí, creo que sí. uno puede traer desde el amor a Ajá. su cotidiano el paraíso. No necesitas morirte, pero también puedes traer el infierno. Entonces, el constructo que tú haces desde ti misma, desde ti mismo, es el cielo o el infierno aquí y ahora. Uno no necesita morir. Por ahí también se asocia esta elección que tú hablabas hace un rato, que es como entre el aprendiz y la víctima, ¿no? Sí, claro, Hay como claro, es como una opción. una opción. Ujú. Y desgraciadamente, a veces uno aprende a ser víctima también porque recibe algo. Si uno siempre está haciendo un negocio con el entorno y con las personas y con todo, ¿no? Entonces, en la medida que yo tengo ciertas carencias, voy a tratar de llenarlas y hacerlas complemento con algo, que Ujú. pueden ser las cosas, personas, y pienso que voy a ser más feliz cuando tenga algo. Como tengo, como una pauta adictiva, ¿no? Y eso es terrible porque fíjate que hay muchas pautas adictivas, como tú lo dices, que tienen que ver con el sufrimiento y con el dolor, y a través del dolor la persona expresa la vida, se siente vivo a través del dolor. Entonces, cuando no tiene dolor ni sufrimiento, se siente extraño. Por eso es que yo creo que funcionan tanto las teleseries, todo lo que es el drama contado uno con otro, La tragedia, todo eso, ¿no? la tragedia expuesta en las redes sociales, Sí. porque cuando yo entro en el espacio de la tragedia, prestada incluso, se produce en mí también un chorreo neuroendocrino, o sea, se reproducen en mí las hormonas del sufrimiento. ¿Y qué Ah, ocurre? Me siento vivo. claro. Y ahí hay como una convergencia, Sat, porque ahí es como que opera, como si traigo la felicidad me genera un goce. Si traigo el Sí, sufrimiento, al final del día también se genera un goce. sí. ¿No? Y es una pauta muy adictiva. Solo que el viaje eh, trae grandes alteraciones a nivel físico finalmente, porque
el hecho de estar en un estrés constante. Por ejemplo, el estrés sin ser una enfermedad, pero nos puede matar porque eh, estás siempre sobreestimulado. Permanente. Uno, uno se da cuenta cuando tienes que hacer algo y lo vas dejando para adelante, y vas procrastinando el tiempo y de repente te encuentras a última hora y uno dice, que yo bajo estrés trabajo mejor. Claro, porque estás con adrenalina y cortisol ahí a mil, entonces... En el borde, sí. Y en estos recorridos que tú has hecho, Sat, en el teatro, ¿cómo opera este movimiento entre mundo, cultura de la felicidad, cultura del infierno? Así como, ¿cómo opera al interior de los vínculos relacionales de subterráneo o no tanto, detrás de bambalinas? El backstage Sí, es muy interesante ahí porque el, el trabajo de un teatro es un trabajo de mucha disciplina. sin duda. El arte necesita rigor, necesita entrenamiento diario, El cuerpo, necesita como mucho, mucho no hay, trabajo. hay posibilidades de hay posibilidades de descanso, por supuesto, pero están en un margen, o sea, nadie va a estar, podríamos pensar que ahora que estamos en una situación particular por la pandemia, los bailarines están en sus casas haciendo nada, y eso no es verdad, o sea, todos los días tienen su clase vía Zoom o vía live de cualquiera de las redes sociales, Sí. entonces tienen su barra, están haciendo la clase, están entrenando, y están en un estado de creación. Y en el teatro, ese ritmo, en el ballet, por ejemplo, es la clase diaria, los bailarines la tienen que hacer. Y después vienen horas de ensayo, que son desde, la clase empieza a las 10 de la mañana y la actividad termina a las 6 de la tarde. Y Ah, durante el día tienes distintas secuencias de la primero la clase, después ensayos, etcétera. Entonces, dentro del viaje hacia el teatro hay mucho, mucho de esta polaridad, ¿no? sin De duda. esta polaridad. Mm, Porque como estudiante de una escuela de danza profesional, está siempre el anhelo de pertenecer a una compañía. ajá. En el mundo en general, los espacios para recibir profesionales no es tan grande. Las compañías nosotros tenemos la suerte de acá en Chile de tener un teatro que funciona con ópera, con ballet, conciertos, con temporadas grandes, como un gran teatro que es, y a nivel sudamericano, de un alto, alto, alto nivel, sino el más alto nivel, junto con el Colón de Buenos Aires. ¿M? De tal manera que acceder a la compañía es un trabajo largo, de mucho tesón, Mm, y es muy, también acá influye el talento físico, el talento emocional, el compromiso con, con el trabajo. Y aquí hay algo que es súper importante y que se va transformando cada vez en algo más contrastante, creo yo y siento, porque hoy día todo es rápido, la internet nosotros queremos que funcione con fibra óptica, o sea que tú apretas un clic y ya tienes el video andando. Se ha comprobado que cuando un video dura más de 6 segundos en que la cosita da vuelta a vuelta, el usuario ya cambia a otro, cambia a otro. ah, 6 segundos. Y un bailarín tiene que pasar al menos 6 a 8 años en la barra para lograr tener un nivel profesional, tal vez, tal que vez. lo haga, tal vez o ser un postulante a la compañía. Postulante, claro, tal vez. De tal manera que el tiempo de preparación y de compromiso es desde los 10 11 años hasta Mm, los 17 18 donde ya eres profesional. Y ahí tu vida empieza entonces a estar marcada, hecha, definida desde la infancia. muy Pasas preparado. por la preadolescencia, la adolescencia absolutamente dedicada o dedicado a eso, Mm, y continúas por un periodo que es relativamente breve si lo comparas con otras carreras, ajá. porque probablemente a los 45 años ya es un periodo de retiro.
cuando en otras carreras los 45 años es el periodo de florecimiento y de la experiencia, Cierto, ¿cierto? cierto. De tal manera que allí también el cielo se colorea de acuerdo a las posibilidades que tienes y también cómo logras esa vivencia de como artista expresarla en tu hacer. Y Perfecto. esto yo creo que no tiene que ver con los roles y cargos de una compañía, o sea, porque hay aspirantes, cuerpos de baile, solistas, primeros bailarines estrellas. Ujú. Cada uno en su rol tiene un desafío. Sin duda. Y las grandes compañías son como un árbol, donde el tronco y las raíces son el cuerpo de baile, que le da esa solidez para que Sí, las flores y las cosas más brillantes que aparecen como en un árbol, también en la compañía se ven. O sea, tú ves perfecto. a la pareja principal bailando al medio, pero está eso vestido de gente que al lado está Lo cumpliendo con... sostiene, ¿no? Como lo... Hay una sinergia allí, y si eso no Sí, existe, no existe. Entonces, cada uno en su rol es fundamental. Y si cada uno en su rol es feliz, entonces está en el paraíso. perfecto. Como los órganos del cuerpo, ¿no? Como los órganos del cuerpo. O sea, si tú dices, ¿cómo es la democracia del cuerpo? Tiene que ser absoluta, porque no puede llevar la delantera. Y el estado de equilibrio en esa democracia es fundamental. Ajá, sí. Entonces, habrá mayor paraíso mientras el contraste de lo que yo anhelo y lo que veo como realidad es menor. Y como todo en la vida, también el infierno aparece cuando el contraste es muy grande en cómo yo me veo y cómo aspiro a ser. Ajá, Ahí perfecto, sí hay perfecto. Y como, y lo que traigo, yo pensaba como en este a propósito, porque donde mayor potencia juega la herencia es como en las habilidades corporales que traigo, ¿verdad? sí, eso es muy cierto. Y cómo las puedo expresar inteligentemente. El cuerpo tiene, bueno, ahora, eso es lo maravilloso, que antes se pensaba que la inteligencia era una, pero Mm, ahora se expresan múltiples inteligencias y sí, una de ellas es la inteligencia psicomotora. ajá. Y eso tiene que ir asociado a una inteligencia emocional Mm, eh, y a una inteligencia que tiene que ver con las habilidades blandas. Y sí, un rol está hecho, un personaje está hecho de todas esas habilidades también ajá, sí, en el escenario. sí, Y y no en solamente ese, gestos. sí, y en ese sentido, ¿cuál es tu vínculo con tu propio cuerpo, Sat? Mira, yo trato de estar en trato de estar, ser y estar en esta unidad, ¿no? De, Sí, de- de cuerpo y mente y espíritu manifestándose en el todo y comprendiendo los desafíos que tiene y viajando en él como esta unidad y saber que es una experiencia finita y ah, que en mí también está expresada la experiencia infinita, vinculadas en este presente. De tal manera que en esta finitud y que donde puedo expresar infinitud, entonces puedo ser un co-creador de lo que crea. Y en eso el cuerpo es un vehículo y algo que me enseña. Yo he tenido experiencias fuertes con el cuerpo. Yo el año 2010, eh, por un proceso intuitivo también, ya, eh, me di cuenta que tenía un cáncer de colon, estuve mal, pasé un año ahí al borde tenía el ticket para irme para el otro lado. ok, Y ha sido el mejor año desde la experiencia de poder estar allí plenamente consciente de lo que está pasando. ajá, Y siento que eso fue como un cambio potente en la percepción de la realidad desde todo este espacio que yo traía como, en muchos espacios tal vez como un entendimiento intelectual de técnicas de yoga, de respiración, qué sé ujú, yo. En un instante llamado año, poder hacerlo realidad profunda, presente, y ir ahí a buscar eh, la manera de habitar el cuerpo, los apegos que o sea, genera esta idea de estar acá,
en la Tierra, y ahí es donde fue maravilloso porque me di cuenta que en realidad uno tiene todo, pero a la vez no tiene nada. Es una paradoja muy linda de comprender. Sí. Y cuando te das cuenta de eso, aún así, soltar ciertas cosas es muy complejo, pero encuentro que es un muy buen ejercicio ese, en, en- es una oportunidad linda en la vida, y para eso el cuerpo nos sirve para, como vehículo de conciencia para darnos cuenta. Mm, De tal manera que me doy cuenta que, por ejemplo, respirar conscientemente es una, tiene una importancia vital en mí, que darme cuenta que la exhalación y la palabra es una unidad, o sea, ahora estamos conversando porque estamos exhalando ujú, uno y otro en esta conversación que estamos teniendo, por ejemplo, y la palabra es aire vibrado y expresado como una onda que se va al infinito y no se destruye nunca más. Entonces hay una suerte de, te das cuenta de eso, y hay una higiene de la palabra también, o sea, ¿qué dices? ¿Y sí. desde dónde lo dices? Ajá. Y eso es parte del viaje del cuerpo. Entonces yo creo que la respiración es una herramienta que se transforma en una herramienta fundamental de autoconocimiento y de observación de esos estados que llamamos la mente, Ujú. y cómo se expresa y cómo se llena de pensamientos, y a veces vivimos esos pensamientos, esa subjetividad, y cómo esa subjetividad se expresa en el cuerpo. Y desde ahí el estudio de los procesos psicosomáticos me parece fascinante, y todo lo que está haciendo la neurociencia para entender cómo nos expresamos en el cuerpo y cómo no existe nada que previamente no haya aparecido en los espacios más sutiles, incluso los más densos. O sea, eh, el cuerpo trata de recomponer algo muy bien Mm, y lo hace como si se mandara solo de repente, pero lo que ocurre es que nosotros a los espacios que podemos acceder, que llamamos conciencia y consciente, es ujú. muy pequeño, es un porcentaje muy pequeño, de tal manera que cuando estoy dando algún instructorado de yoga, me encanta eh, hacer una pregunta general y digo en el curso, ¿quién sabe alta química en el curso? Por favor. Y alguien a lo mejor levanta la mano porque es químico farmacéutico, qué sé yo. Nadie más. Entonces yo le digo a la gente, bueno, pero hoy día desayunaron. Sí. Bueno, ¿y quién está procesando ese alimento? ¿Quién está separando el agua? ¿Quién está sacando las proteínas, el azúcar? ¿Que si yo lo mandaste a hacer a un laboratorio? No, lo está haciendo mi sistema digestivo, como si el sistema digestivo fuera El una laboratorio bolsa, aparte. claro, una otra parte. Entonces, en realidad, nosotros sabemos hacer todo lo que la célula sabe hacer, o sea, que la mitocondria genera la energía, el paso del agua, la bomba sodio-potasio, todo lo que ocurre en el cuerpo, lo sabemos hacer, solamente que de una manera en que no nos damos cuenta, y como no lo tenemos en el consciente, porque estamos entrenados desde lo académico a creer que lo que sabemos es porque está en un paper, pero no es así. El paper es un Sí. pálido reflejo de lo que el cuerpo sabe hacer y que lo que la planta sabe hacer. Entonces, el intercambio gaseoso, todos lo sabemos hacer. Lo sabe hacer mi gata, lo sabe hacer mi planta, y tenemos una relación y un vínculo con eso. Cuando me doy cuenta de eso, entonces me doy cuenta que mi respiración y lo que vibro es súper importante porque afecta al todo. Y esa experiencia en el cuerpo es maravillosa. Esa oportunidad que tenemos de ser conscientes en un cuerpo es fantástica. Eh, entonces, esa experiencia también, por ejemplo, en el dolor y en la enfermedad, lo que llamamos enfermedad, es también una oportunidad para darse cuenta de qué es lo que ocurre con esta unidad en ese momento que llamamos enfermedad o en el momento que llamamos salud. Y, Entonces, y en el momento de la enfermedad, del cáncer, del colon, que va como expresándose, ¿qué ocurre? ocurre que eh,
hay una falta de darse cuenta de lo que hay que eliminar finalmente, en mi caso. Por ejemplo, Ah, una situación, porque esa área del sistema digestivo es para básicamente retener agua, que tiene que ver con el mundo emocional, y eliminar el desecho. Pero cuando ya eso empieza como a no funcionar, significa que en esa parte emocional, desde mi perspectiva y lectura, esto no es sí, sí, no es nada definitivo, cierto. pero es lo que es lo que creo y es Ujú. al espacio donde yo llegué ahí. De tal manera que hay eh, circunstancias particulares en la vida en la que uno cree que ha solucionado algo, pero en realidad lo que ha hecho es, como después de los terremotos, uno le pone yeso a la muralla, pero algo estructural no mejoras. La grieta La permanente. grieta profunda, entonces la grieta profunda se tiene que recomponer de alguna manera y el cerebro lo hace perfecto. ¿Qué hace? Genera un tumor ahí donde está la grieta, entonces empieza a funcionar mal y las células se disparan y empiezan a generar lo que llamamos un tumor. Tú Ujú. dices, ¿todo el tiempo será así? Probablemente todo el tiempo hay impulsos desde lo sutil a que allí ocurra algo, Ajá, porque se va a producir una suerte de desconfiguración energética en el área en que el cuerpo expresa esa energía. En este perfecto. caso sería el soltar una experiencia. Ajá. Eh, a veces uno confunde en realmente soltar una experiencia con reprimir algo O y negarla, cubrirlo. claro. Claro. Y esto tiene que ver, por ejemplo, también con la respiración. Por ejemplo, cuando uno suelta realmente algo, uno lo nota en la respiración. Uno Mm. dice, bueno, ya, ok, terminó aquí la cosa y hablas largo y exhalas, exhalas, exhalas. Pero cuando te quedas como en la inhalación y dices, bueno, ya todo atorado así. Los monos animados son súper buenos para denotar eso. Bueno, no, no hay ese soltar. Ajá. Y tú estás aquí en tu respiración clavicular, una alta frecuencia respiratoria, un poco volumen y poca profundidad, entonces estamos ahí en esa tensión. Estamos allí, evidentemente el pensamiento también va a ser caótico y Y también en la tensión, ¿no? Como por eso decimos que estamos hiperventilados. Si hiperventilación. finalmente cuando hablamos de hiperventilado hablamos de locura, locura caos, caos en realidad mente, el caos respiratorio. En cambio, cuando decimos, te fuiste a la profunda, te fuiste a la profunda. Cuando te fuiste a la profunda, tu respiración también es diafragmática, Es es más profunda. profundo. Mm. Es inevitable que sea superficial, Ajá, porque no, la mente y la respiración es una unidad. perfecto. Mm. Entonces ahí, Entonces, sí, entonces, Sar, si voy siguiéndote, es como las grietas habitualmente, o al menos en esta mirada, tienen que ver con que algo quedó retenido, algo quedó detenido, algo no fue soltado. Y el soltarlo implica dejarlo ir. Y sí, dejarlo ir significa la vivencia de una pérdida, de un duelo, ¿no? sí. Y el Eh, darse cuenta de eso, perdón, y, es ver que vas a pasar por etapas y que no hay apuro en eso ok. tampoco. Entonces el duelo necesariamente, en algún sentido, genera una grieta, un dolor, que muchas veces tiende a cubrirse con el yeso. Mm, Absolutamente. Y cuando enyesamos una parte, nos podemos estar comprando probablemente, no siempre, pero probablemente un ticket a quien el cuerpo se va a manifestar posteriormente, alrededor de 2 años después, 3 años después, se va a manifestar una entidad que vamos a llamar enfermedad. la enfermedad. Mm, Y dependiendo del área del cuerpo, va a ser también ese correlato entre emoción y colocación de esa emoción en el cuerpo. mm, Hay mucho ahí de estudio entre ese espacio. sí, eh, y también nosotros pensamos que el cuerpo fuera como un compartimento o compartimentado de una manera como la entendemos
con el intelecto. O sea, uno cuando estudia a veces anatomía, fisiología, qué sé yo, estudia sistemas, como si fueran separados. Y Separada, esas como en departamentos estancos. incluso cuando vas al médico, dices, necesito ir al traumatólogo, perfecto. Eh, ¿Qué especialista necesita en cadera, en rodilla? Es como una suerte de presa, así como una cazuela que tiene muchas presas. Vas allá y te duele la muñeca y le preguntas por la rodilla, no, te dice, vaya a preguntarle a otro. Esta visión de conjunto Sí, que tenía el médico antiguo se ha perdido, por sí, la especialización es súper buena, pero sí. también la visión de conjunto hace que se pierda y nosotros, por ejemplo, una alteración en la respiración, una respiración por la boca, puede hacer que un niño tenga pie plano, por ejemplo. Ah, Cuando tú le dices eso a la mamá, dice, pero ¿qué tiene que ver la respiración con los pies? ajá. Entonces ahí tú te das cuenta que como que lo que está arriba no tiene nada que ver con lo que está abajo, pero eso es imposible. Eso es imposible. Como si las flores no tuvieran nada que ver con la raíz. Exacto, tal cual, es Mm. excelente imagen. De tal manera que en nuestro viaje de entender el cuerpo, tenemos que darnos cuenta que la emoción no está ocurriendo fuera del cuerpo, Ah, está ocurriendo dentro del cuerpo y está ocurriendo con químicos que produce el cuerpo. De tal manera que excesos de ciertos químicos van a generar también alteraciones en el tejido finalmente, en el tejido físico. O que hay tejidos que envuelven al cuerpo como un tejido conectivo completo, como son las fascias, ajá. y las fascias que son aquello que sostiene a los músculos, pero también hay tejido que sostiene al corazón, como el pericardio, el peritoneo, Mm. que sostiene al sistema digestivo, no son tejidos que sean solamente como de sostén y que no tengan, es como algo inerte que está allí sosteniendo nomás. Ellos están también interconectando y se ha comprobado que lo que interconectan básicamente es el mundo emocional. Y es muy interesante porque entonces está interconectado con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, y una alteración en la emoción va a dar un cambio, obviamente, en el tono muscular, vamos a estar más tensos y las fascias van a hacer viajar esa emoción por el cuerpo manifestándose a distancia en múltiples partes y aspectos. Como una red que la estimula en una parte y es como que vibra en todo. Eh, yo quisiera, estamos, el tiempo se nos ha ido entre los dedos. Estamos en el final de nuestra entrevista, Sad, y yo quisiera preguntarte, a propósito que en alguna parte hablaste de un dique, qué sé yo, del arroyo, quiero preguntarte por las lágrimas, por la pena. Creo que abrazar las emociones y poder expresarlas tiene una belleza en sí mismo que a veces se ha mal interpretado incluso por una cuestión de género. Los hombres no lloran, por ejemplo. Entonces, la belleza de la naturaleza está denotando en toda su manifestación el curso del agua y el alto porcentaje de agua que existe en la Tierra, por ejemplo, que la hace habitable. Mm. Y nosotros también el agua es fundamental, somos un 70% al menos de agua. Mm. Y el agua y el mundo emocional están absolutamente interconectados como imagen, como en el mundo subconsciente y cómo se expresa. Entonces, el viaje, yo creo que la belleza de las lágrimas tiene que ver con que son expresión de la emoción en la alegría y en la pena. Bien, la pena. Eh, no hay, es neutro en el sentido de la lágrima, emerge en un estado emocional. Y a Sí. veces se confunde porque estamos en el peor de los llantos y aparece una risa Sí. increíble y las lágrimas siguen. O del estado de lágrimas, de risa, pasamos al estado de llanto. Entonces las lágrimas yo creo que son el arroyo por el cual circula la emoción
y deben manifestarse, honrarse, respetarse, amarse y hacerlas, permitirlas en definitiva. Permitirlo. Porque allí también se liberan múltiples más allá de lo que, si analizamos una lágrima a nivel de su estructura química, es una cosa, pero si la pudiéramos ver a nivel de lo que es la unidad mente-espíritu, la lágrima es una expresión del ser completo. Y eso es muy bello. Por eso apoyo las lágrimas en su expresión. Apoyo completamente tu apoyo a las lágrimas. Sat, buenísima conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Susana, por la invitación. gracias, maestro. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por la invitación y por tener la oportunidad de conversar contigo. Y gracias por expresar esa profundidad en la conversación. Fácil, profundidad. Hacer lo cotidiano extraordinario, extra cotidiano. Lo ordinario, extraordinario. Muchas gracias por eso. Gracias.